Hola, soy Sebastián Almagro y te voy a exponer mi proyecto Aislamiento de bacterias productoras de polihidroxialcanoatos en aguas residuales provenientes de dos industrias lácteas. ¿Sabías que una amenaza contaminante para nuestros ríos es el suero de leche? En el Ecuador se producen alrededor de 5 millones de litros diarios de leche, en donde por cada kilogramo de leche empleado se producen 9 litros de suero líquido residual. Un 50% de esta producción de leche es procesada por la industria formal, que tiene las maquinarias para tratar sus aguas residuales. El porcentaje restante pertenece al mercado ambulante y al autoconsumo, los cuales no realizan tratamiento alguno a sus aguas residuales por ser un proceso difícil y costoso. Otro contaminante muy bien conocido es el plástico. En el año 2018 se produjo alrededor de 450 millones de toneladas en el mundo y solo el 2% fue reciclado adecuadamente. En este contexto, las investigaciones buscan soluciones sustentables de gestión y explotación de los residuos, como las aguas residuales y el plástico. Una de las líneas de investigación más relevantes es la producción de bioplástico a través de productos derivados de la síntesis de bacterias usando aguas residuales como fuentes de carbono. Los polihidroxialcanoatos, o PHAs, son poliésteres sintetizados por bacterias en respuesta a una limitación de micronutrientes como oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los PHAs se acumulan en forma de biopolímeros y son almacenados en gránulos dentro del citoplasma con el fin de generar una reserva de carbono y energía. Sus propiedades son similares al polietileno, además de ser biocompatibles y biodegradables. El 85% de los PHAs se degradan alrededor de 52 días. Las bacterias productoras de PHAs que se destacan son los del género Pseudomonas, Bacillus y Ralstonia. Estas utilizan como materia prima desechos de industrias como suero de leche, aceites y aguas municipales para la síntesis de PHAs, por lo que sus aplicaciones son amplias. Principalmente en la industria de alimentos, pueden ser usados como sustitutos de recipientes de botellas plásticas y otros plásticos de un solo uso. En la industria médica, pueden ser sustitutos de jeringas e implementados en el uso de bioimplantes. En el Ecuador hay estudios relacionados con las bacterias productoras de PHAs, aislados de suelos y de aguas termales. Sin embargo, no hay estudios a nivel de aguas residuales de industrias lácteas. La importancia del aprovechamiento de estas aguas es ser utilizada para poder reducir el costo de la producción de PHAs, por lo que el objetivo de este estudio fue determinar la presencia de bacterias productoras de polihidroxialcanoatos en aguas residuales provenientes de dos industrias lácteas locales. Para la colección se colectaron tres muestras de aguas residuales de dos industrias A y B situadas en el cantón Quito. La industria A se colectó una muestra y de la industria B dos muestras, de las cuales una se sometió a tratamiento y otra no se sometió a tratamiento. Para el aislamiento de las colonias productoras de PHAs se prepara un medio líquido y sólido que contiene medio M9, que es un medio mínimo de crecimiento microbiano. Para preparar el medio sólido, a la solución del medio M9 se agregó Bactoagar al 1.5%. Para la identificación de gránulos intracelulares de PHA se realizó dos tinciones diferentes, Sudán negro y rojo de Nilo, que son colorantes liposolubles y fluorescentes a determinadas longitudes de onda respectivamente. Las colonias sugerentes a la presencia de PHA se seleccionaron para la extracción de ADN y mediante la reacción de PCR se amplificó el gen 16S. Los productos amplificados fueron secuenciados mediante el método Sanger y la identidad de las secuencias consenso fueron comparadas con las secuencias disponibles en la base de datos del GenBank. Como resultado, en total se obtuvieron 5 colonias representativas, 2 colonias de la industria A y 3 colonias de la industria B. En todas las muestras se observaron inclusiones de pH como inclusiones circulares de color negro en el interior de las células, mediante la tinción negro de Sudán, mientras que con la tinción rojo de anido, por microscopía de fluorescencia, las inclusiones de pH se indican como puntos rojos fluorescentes de alta y media intensidad. Como resultado de la amplificación del gen 16S, se obtuvo una banda de 1500 pares de base.
En el secuenciamiento no fue posible la identificación molecular de las tres colonias obtenidas de las aguas residuales provenientes de la industria B. Las dos colonias aisladas de la muestra de aguas residuales de la industria A fueron identificadas y solo a nivel de género. Estos géneros son Bacillus y Pseudomonas. Especies de los géneros identificados Bacillus y Pseudomonas han sido ampliamente descritos como productores de gránulos de PHA y se han aislado de fuentes residuales lácteas y de la agroindustria. Bacillus se caracteriza por tener una alta tasa de crecimiento en condiciones limitadas y tienen un alto rendimiento de producción de PHA. El género Pseudomonas son versátiles a la tolerancia en varios sustratos residuales. Sin embargo, no son tan eficientes al momento de sintetizar PHA. En este estudio no se llegó a determinar el nivel de especies de las colonias aisladas de la industria B. Para la identificación se utilizó un solo marcador, que es el gen 16S, que es un marcador ampliamente utilizado para la identificación molecular a nivel de género y especie. Sin embargo, en este caso específico, eh, para el género Bacillus se utilizan otros marcadores adicionales como el gen de la enzima endoglucanasa para diferenciar entre especies de este género. En el caso de la secuencia, que corresponde al género de Pseudomonas, la región que se obtuvo fue pequeña, por lo que una secuencia consensual completa o más larga sería suficiente para determinar la identidad a nivel de especie. Las colonias aisladas de las aguas residuales de la industria B que no pudieron identificarse mediante el secuenciamiento del 16S probablemente pueden tratarse de cepas que viven como consorcio. Varios estudios han reportado la identificación de especies bacterianas productores de PHAs que viven en consorcio y por lo que la probabilidad de una presencia de diversidad de microorganismos derivados de aguas residuales lácteas consistiendo en consorcios es alta. Existen reportes de consorcios bacterianos conformados por Bacillus firmus y Lactobacillus delbrueckii, donde Bacillus firmus tiene la capacidad de acumular granos de PHA en grandes concentraciones, mientras que Lactobacillus delbrueckii proporciona la síntesis de ácido acético a partir de sustratos complejos. Para la identificación de especies en consorcios se utiliza secuenciamiento de nueva generación. En este caso, podría utilizarse metagenómica de la región 16S que permitiría analizar estos posibles consorcios aislados de aguas residuales de la industria B. Las dos tinciones utilizadas son de naturaleza lipofílica, por lo que pueden ser inespecíficas al momento de teñir los gránulos de PHA. Las tinciones por sudán negro pueden teñir otros cuerpos lipídicos presentes en las células como triacilgliceroles y otros esteroles. La tinción de rojo anilo puede generar uniones inespecíficas, dando como resultado una fluorescencia débil con resultados ambiguos. Sin embargo, las tinciones con sudán negro y rojo de Nilo son ampliamente usadas en este estudio y en varios estudios como pruebas discriminatorias de microorganismos productores de PHA a través de la detección de los gránulos por microscopía óptica y fluorescencia. Aunque las tinciones utilizadas pudieran ayudar a identificar colonias sugerentes productoras de PHAs, no son totalmente confirmatorios. Existen métodos moleculares que apoyan los análisis para confirmar la presencia de microorganismos productores de PHAs. Para Bacillus y Pseudomonas existen varios protocolos estandarizados para la amplificación del gen PHA sintetasa. Las limitaciones de este estudio es que se obtuvo un muestreo pequeño, pocas colonias aisladas y no fueron identificadas a nivel de especie y no se pudo completar el estudio con el gen PHA sintetasa que daría un panorama completo al estudio. El impacto del estudio es constituir una línea base para seguir con las investigaciones de bacterias autóctonas productoras de PHAs aisladas a partir de aguas residuales de las industrias lácteas locales. Como conclusión, se identificaron los géneros Bacillus y Pseudomonas en las colonias aisladas de aguas residuales de la industria A. De la industria B no fueron identificadas debido a la probable existencia de un consorcio bacteriano. El aislamiento de estas colonias fue un proceso relativamente fácil. Las tinciones sudán negro y rojo anilo fueron herramientas discriminatorias que permitieron evidenciar la presencia de gránulos de PHAs. El uso de aguas residuales de las industrias lácteas ofrecen una fuente para la obtención de bacterias productoras de PHAs y a la vez es una alternativa sustentable para la depuración de aguas residuales.
Un agradecimiento a Rosita Vallas, Juan Mosquera, David Valencia, Isabel Zapata y Melanie Ruales por su apoyo y tutoría en el transcurso de este proyecto.